Buenas noches, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, bajo la conducción de quien habla, economista Pedro Medina, director y único responsable del programa. Mis queridos seguidores, triste para el Perú que una vez más un gobierno democrático caiga en manos del denunciado por corrupto, por rebelión y por desacato a la Constitución, al señor Pedro Castillo. El Perú está manchado de corrupción. Lamentablemente hay que decir que así está el Perú hoy en día. Estamos con esa pandemia de la corrupción. No hay otra cosa más que decir. Y la culpa lo tenemos los peruanos. La culpa lo tenemos en tener a un Congreso que verdaderamente no hacen nada por mejorar al país. Miren, señores, cómo es la situación. Estamos condenados en que los gobernantes roben y no tengan piedad en la muerte de personas que han caído en el COVID. No ha habido plata. Y si ha habido plata, han lucrado, han cobrado comisiones, han comprado sobrevalorados todo lo referente a las vacunas alternativas y a las pruebas moleculares no le hicieron caso. Y prefirieron que murieran más de 200.000 peruanos. Esos actos genocidas, el sistema judicial ha estado lento en recabar las informaciones cuando ya era prácticamente evidente. Los hechos fueron gente muerta por un coimero, como el caso Vizcarra, que hasta ahora sigue libre. ¿Quiénes son los magistrados que han permitido que este miserable esté andando en las calles libremente, circulando a lo largo y ancho del Perú, riéndose, porque dicen que la quincena de diciembre recién lo van a ver? Estas debilidades del sistema judicial son los que contribuyen a todos estos actos de corrupción, como lo que ha hecho Pedro Castillo. Y el Congreso, más responsable, porque no ha aprobado la ley de la reactivación de la pena de muerte ante los traidores del Perú y a los genocidas que se han enriquecido ilícitamente robándose los impuestos de todos los peruanos. ¿Qué incentivo puede haber a los empresarios, a los agentes económicos, que la SUNAT los obligan a que cumplan con su PDT dentro de su programación? ¿Para qué? ¿Para seguir manteniendo a ladrones? ¿Para seguir manteniendo a una clase privilegiada en el Congreso que no reactivan la pena de muerte? ¿Ustedes creen, si se hubiera reactivado la pena de muerte, este ladrón que hoy muchos festejan en que Pedro Castillo ya lo capturaron? Pero un momentito, está bien que caiga el delincuente, pero ¿quién es el culpable?
de que hayan cometido estos actos delincuenciales? ¿Quiénes son los que prácticamente han permitido gente involucrada a los grupos terroristas que hayan estado gobernando el Perú? Gente irresponsable que han tenido cargos, familiares de congresistas, cuñados, hijos, entenados, sobrinos, estén trabajando y todavía bordean más de 13 millones, 14 millones, porque el monto total es más de 46 millones que se llevan así de fácil la plata. Y la meritocracia, los profesionales, la gente que está preparada para ocupar los cargos públicos, ¿por qué no están? Porque desgraciadamente los culpables son los congresistas. En vez de estar haciendo viajes a sus provincias, a sus regiones, viajes de ver los problemas, que verdaderamente son viajes de placer, señores. Viajes que son rodeados por ayayeros. Porque esa es la verdad, señores. ¿Para qué engañarnos? Somos políticos y no nos engañamos. Hacen proselitismo político. Y así se tira la plata del presupuesto. Cuando verdaderamente un congresista debería hacer leyes, aprobar leyes en beneficio del Perú. Vean a la gente que está en el extranjero, que les cuenten en qué condiciones socioeconómicas están, cómo desarrolla la actividad económica. Este presidente ha espantado a los inversionistas. Miren las minas. A ver, todos esos señores de las rondas campesinas que han ahuyentado a los inversionistas extranjeros, en vez de exigir al gobierno y al Congreso para que hagan leyes, para que propongan una verdaderamente representación de los trabajadores y los inversionistas. Yo no creo que ningún inversionista va a ser loco de botar plata al desagüe. Votan porque van a sacar utilidad. Y nosotros que somos los recursos naturales, que somos el Estado, ¿qué trabajo de conciencia se ha hecho y qué clase de trabajo se ha hecho para el progreso y desarrollo de esos pueblos? Donde han encontrado yacimientos de cobre, el metal más precioso, que es el metal que hoy en día se está en la necesidad de la construcción de unidades móviles, combustible para naves espaciales. A ver, ¿qué ha hecho el Estado peruano? Un gobernante irresponsable puso como premier a la señora Mirta Vázquez, antiminera, y lo primero que hicieron, coordinar con las comunidades y las rondas campesinas para correrlos, y como verdaderamente no arriesgaron la vida, se fueron, retiraron toda su inversión y dejaron a los trabajadores con una mano delante y una mano atrás. Y el Estado ya no recibe los impuestos por concepto del cobre. Pero sí permiten la minería ilegal, que no paga impuestos, ni siquiera la renta, ni siquiera el impuesto selectivo al consumo, y menos el IGB. Esta es la política de los comunistas, en perjuicio de los trabajadores. Y el Estado, que debería preocuparse de los trabajadores que tengan trabajo, que deberían coordinar para que las utilidades como las regalías que se supone que deben estar enviándose a los gobiernos regionales y locales y que deben ser supervisadas, se han tirado la plata.
no han hecho nada para el progreso y desarrollo de su pueblo. Por eso el descontento. No hay carreteras, no hay hospitales, no hay colegios. Entonces, ¿de qué progreso y desarrollo? Entonces, ante esta confusión de los avivatos, de los sinvergüenzas, de los vividores de la política, que no tienen conciencia del valor de los impuestos o de las regalías que han estado dando las empresas transnacionales o las empresas mineras, y con funcionarios públicos corruptos, ahora vemos que ya no vienen esos ingresos y los pueblos están totalmente desamparados. Y apareció un oportunista como Pedro Castillo, que les cantaba mañana, tarde y noche, y combatía a envenenar al pueblo contra el capitalismo, contra los inversionistas, y al final de cuentas la gente se corrió más del Perú, se han ido a Bolivia, se han ido a Colombia y al Ecuador, y ahí han instalado sus plantas de producción. ¿Quiénes ganan esos impuestos? Colombia y Ecuador. Entonces, no crean que es tan fácil de que le dan el abrazo Colombia, como ahora el presidente Petro, ex guerrillero de la FARC, dice: lo que están haciendo con Pedro Castillo es algo que no tiene nombre, o son del mismo corte político. Un senderista del Movadez con uno que ha sido de la FARC de Colombia. Pero aquí viene el problema, señores. ¿Quiénes están en los colegios? ¿Quiénes están transmitiendo educación? ¿Quiénes están malogrando la mente de esa población de niñez, después de juveniles y después de adultos? Los comunistas, que se han infiltrado en las universidades, en los institutos, y casi todos son de filo terrorista, porque sus profesores son los que hacen apología de terrorismo. Y el Estado, bien, gracias, brazo cruzado. Ahí está la consecuencia, señores. Un periodismo que se hipotecó a Vizcarra, un periodismo que se hipotecó a Sagasti, envenenaron a la población y a final de cuentas votaron por un agente del Movadez, como Pedro Castillo. Pero el pueblo no es terrorista. Apareció el COVID-19 y muchos no fueron a votar. ¿Y de dónde nació el COVID-19? Esta es una organización internacional que nace del comunismo chino, de un laboratorio, de un pueblo de la China que salió porque no tuvo el control necesario ni la seguridad que dan a los laboratorios para que se escape la epidemia del COVID-19. Le echaron la culpa al perro. ¿Por qué? Porque en la China matan perros y comen perros. Le echaron la culpa a la rata, porque el pueblo chino come rata. Le echaron la culpa a la serpiente. El pueblo chino come serpiente. Pero, ¿y el COVID-19? A través de los años, milenios de años, nos ha muerto la gente que consume estos animales o mamíferos que les acabo de comentar. Pero el COVID sí los mató, porque encontraban a los chinos sentados en las calles y uno lo tocaba y se desplomaban. Estaban con el COVID-19 muertos, fulminados. Y así parece que el problema de Estados Unidos con la China
en el tiempo de Trump por un problema comercial que parece que ha sido los celulares, este, bueno, de un celular que tuvieron un problema comercial, apareció la pandemia a Estados Unidos, como venganza, supongo. Pero Estados Unidos no es todo América, porque hay América Central, Sudamérica, y porque los gringos están en Norteamérica. Se afectaron y murieron muchos americanos. Pero también la medicina, en el caso del Perú, en la salud estábamos hasta la pata. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobernantes ladrones que no han hecho nada por la salud del Perú. Y salió el señor Vizcarra diciendo, no, va a haber un problema en el Perú, que va a venir la pandemia. Y yo le pregunto al señor Vizcarra, o que se dice llamar señor, porque es un genocida, ¿cuántos hospitales construyó para salvar vidas de peruanos? ¿Acaso no fue en el gobierno de Ana García que hizo tantos hospitales en Minsa como en E-Salud, y que por el hecho de haber sido aprista no le daban el funcionamiento? Por eso murió la gente. ¿Quiénes fueron los gobernantes? Los caviares, comunistas caviares, como Vizcarra y como Sagasti. Entonces, todo esto se justifica la presencia por el descontento, porque la prensa se hipotecó a los caviares, porque vivían del pago de los impuestos de todos los peruanos, impuestos directos e indirectos, y le mantenían las planillas porque no crecían ellos económicamente. Y a final de cuentas vino Castillo, no le dio publicidad y se lo voltearon inmediatamente. La caída de Pedro Castillo no ha sido por la prensa basura, por la prensa mercenaria, ha sido por el hambre del pueblo. Lógico. ¿Cómo es posible de que este señor o es presidente, es gobernante golpista, cuando tuvo una reunión internacional, Marruecos le ofreció en donar millones de toneladas de urea y no le hizo caso este mal presidente? Marruecos, que ahora lo estamos viendo en el Mundial de Fútbol, está elevando su nivel futbolístico. Y ha preferido entablar relaciones comerciales con un país no reconocido en el mundo árabe, un movimiento islamita, un movimiento terrorista. Entonces, que no nos vengan a engañar de que el señor Pedro Castillo no ha tenido nada que ver con los organismos internacionales de corriente terrorista. Aquí, cuando apenas asumió su gobierno, tuvo ministros involucrados en Sendero Luminoso. Hubo un ministro de Educación en el cual cumplió la función de poner un sindicato, reconocer a un sindicato de ese grupo, el Movadez, y dejar de lado a lo del SUTEP, de Patria Roja. Es decir, el movimiento terrorista
involucrado en terrorismo, ese movimiento sindical era el Pucallata. ¿Se da cuenta, mi querido seguidor? Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. 101 votos. Pero ¿por culpa de qué? De este Congreso. Que no ha sabido canalizar en reactivar la pena de muerte con aquellos que son terroristas y que simplemente organismos internacionales los sacan de las cárceles. O sea que mataron maestros, mataron soldados, mataron policías, mataron civiles, mataron estudiantes universitarios. A mí personalmente, en la Universidad de Huacho, casi me mataron, me metieron un balazo en la pierna por ser aprisa. Bueno, esa es otra historia. Si no, yo hablo a aquellos que han perdido sus seres queridos. Así está el Perú con esa gente. Ahora han descubierto la pólvora. El señor Pedro Castillo es un corrupto. Señores, toda esa gente que no le cuestan nada en producir, que simplemente se prenden de la teta de Estado y la maman y viven amamantándose y no le cuesta nada en producir, a generar riqueza, esa gente con demagogia engañan a los electores. Y los profesores que salen de esas universidades con demagogia valoran la mente de los alumnos, salen como profesionales y transmiten el envenenamiento de sus mentes, transmitiendo ese veneno a los niños, a los jóvenes. Por eso cuando están adultos, la gente se enfrenta contra el centralismo limeño y contra toda la parte costera, porque ellos dicen, ellos tienen y nosotros no tenemos. ¿Por qué? El problema es que hay que producir para poder ahorrar y poder ganar y poder invertir. Pero no hay esa conciencia. Se les está permitiendo en que extiendan la mano. Tenemos alcaldes inmorales, gobernadores regionales inmorales, que simplemente les da pan de cada día, como si el pan durara todos los días. Señores, ¿y dónde han terminado esas autoridades? En la cárcel. Han robado lo que han querido. Por eso que no hay hospitales en la sierra. ¿Quién controla ese dinero? Por eso que al tener la presencia de la empresa privada y ve la autoridad que verdaderamente se tiran el dinero de los impuestos, entonces pues ellos son los que les reclaman, caigan pizzas, porque las regalías que ellos dan es para que mejoren el modo de vida de la población. No hay hospitales. Sus trabajadores tienen que irse de un lugar a otro para que vaya a atenderse con los médicos. Porque en el sitio donde ellos explotan los yacimientos de los minerales, no hay centros médicos. Por eso viene el conflicto. Y viene un oportunista y un sinvergüenza como Pedro Castillo y comienza a levantar. Y la gente, como no tiene formación profesional, no tienen cultura, no tienen educación, son presa fácil de poder manipular. Señores y señoras, esa es la palabra del programa y por lo tanto ustedes entenderán que por ahí va la cosa, por ahí va el tema, para que agarren conciencia. Vamos al corte y regresamos.
contar algo. Sí. Espera. Ojalá que dure unos 5 años más. Ay,
mis queridos amigos y seguidores del programa El Liberteño. Sinceramente, toda esta situación tan dramática que estamos viviendo los peruanos es como si estuviéramos viendo una telenovela. Los españoles nos saquearon. Una telenovela cuando lo narran los historiadores del Perú, cómo fue la conquista y cómo fue el virreinato. Después, los emancipadores a llegar a la independencia. Gobernantes corruptos que nos hipotecaron a Colombia, que nos hipotecaron ante Brasil, que nos hipotecaron económicamente con el Chile, que nos engañaron en la creación del Alto Perú, de Bolivia, y al final de cuentas el Perú terminó como perdiendo su territorio patrio. Por ese odio que nos generaban internamente y nos descuidábamos nuestras fronteras. Vino este individuo, producto de una corrupción de los comunistas caviares, que no sé cómo la población se dejó de engañar para que en nuestra propia cara nos pusieran trabas para perder la memoria, para hipotecarnos a las potencias comunistas como la China y Rusia. Hoy Rusia, conflicto con Croacia. ¿Qué es lo que querían del Perú? Recursos naturales. Ojalá que la presidenta, que esa facción es de Perú Libre, no cometa el error. No cometa el error. Y que sea un gabinete de todas las sangres que apuesten por el Perú. Porque el Perú es rico. El problema es que la población no sabe cuál es la cantidad de riquezas que tenemos. Pero sí los que gobiernan saben la cantidad de riquezas en el cual, en vez de ayudarnos en crecer y desarrollar económicamente, nos hipotecan. Así, señores, así es. Pero sobre encima de todas las cosas, la unidad de los peruanos invocamos. En estas fiestas navideñas tenemos que buscar el amor y la paz y la tranquilidad. Bueno, vamos a la última etapa del programa, al video que tenemos del día de ayer, que salió en Combate, y antes seguimos cumpliendo la publicidad del programa.
Bueno, antes de pasar el video y finalizar el programa, la verdad es que este programa no deseamos el mal a nadie. Podemos discrepar, pero robar para no dar y desaparecer los hospitales y se mueran los niños, la persona de tercera edad es imperdonable. A ver, es salud. ¿Cómo puede tener como presidente a uno de Movadez? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Y señores congresistas, si no aplican la pena de muerte, seguirán los robos, la cutra, seguirán los asesinatos, las extorsiones. Reactivemos la pena de muerte. El que no la debe, no la teme. Y si ustedes, gobernantes, piensan que están con la tarjeta verde para que sigan jugando y hagan de las suyas robarle al pueblo, con el liberteño y con todos aquellos que luchan contra la corrupción, le sacamos la tarjeta roja. Y la roja es muerte. Pena de muerte. Bueno, vamos a los videos. ¿Quién iba a poder votar a favor de él después de tal barbaridad? Entonces ahí yo calculo que él ha dicho, no me alcanza la aritmética congresal y doy el golpe. Yo dudo que haya hecho algún tipo de aritmética, que se ha lanzado solo a una piscina sin agua, sin respaldo, por supuesto, de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, porque toda la vida dijimos que la Fuerza Armada y la Policía Nacional no se iba a plegar a ningún intento golpista, mucho menos a cualquier accionar que vaya en contra de la Constitución o las leyes. Sin respaldo de sus ministros al minuto empezaron a salirse uno por uno hasta la hora de la tarde. Hasta el Fogón de Sánchez, el Fogón de Salas. El primero fue Salas, imagínate. Ojo con la renuncia de Betsy Chávez Chino, que no tiene ni papel membretado, ni sello, ni hora de recepción. Ni nada. Y ella es, creo yo, corresponsable de esto, de todas maneras, como el señor Aníbal Torres. No tenía respaldo ni el TC ni nada. Inmediatamente nosotros nos autoconvocamos en un grupo, fuimos a hablar con el general Williams en su oficina y ya había la decisión de convocar inmediatamente al pleno, no a las 3, sino inmediatamente, que fue a las 12:30, para vacarlo al señor Castillo. Real y con un lenguaje estándar. El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general. Economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.